Bueno, muchas gracias. Es un gran honor estar aquí con ustedes. Realmente Patricia y yo hemos estado manejando esto de que veníamos para este mes con la ayuda de Tirso Ventura, el cual estuvo con nosotros en Sloan Kettering el año pasado. Y se habló del tema de traer lo que nosotros manejamos en nuestro hospital, que es el curso de CAMSkill, pero Patricia es la encargada del curso, es la directora, así de que ella lo va a manejar mañana y yo solamente le voy a ayudar un poco. Antes que nada quería mencionar de que el video que ustedes pusieron realmente como que te llega, ¿no? Y me paro un poquito los pelitos, ¿no? Pero es una cosa que te das cuenta al ver ese video de que estamos en la carrera donde queremos estar, por lo menos mi carrera es algo con la que disfruto muchísimo y es el comunicarme con mis pacientes. Y bueno, que fui una de las primeras psiquiatras que trabaja en Sloan Kettering, que habla español. Pero quería decir eso del video, que realmente un poquito impresionante. Gracias. Bueno, les quiero hablar un poco nada más por el tiempo y porque es un tema tan grande, que es el tema de la comunicación. Entonces, vamos a tratar de mencionar cosas que tal vez son importantes. Sin embargo, no quisiera de que al hablar de ciertos temitas entre el área de la comunicación, la idea es solamente de reconocer el problema que existe en todos los países, creo, del mundo. Es algo que es universal, no solamente de los Estados Unidos o de Nicaragua o de España, y ver cómo, si hay algún tipo de reacción que ustedes van teniendo de la manera que voy hablando, y si siéntanse tranquilos o pueden en cualquier momento levantar la mano y así aclaro un poquito, porque la intención mía es el reconocer el problema que tenemos y cómo podemos manejar este tema también. ¿Ok? Los objetivos de lo que quiero mostrar hoy es básicamente apreciar la importancia que lleva una comunicación efectiva en el área oncológica, identificar la deficiencia y reconocer obstáculos que existen entre el médico y el paciente, y realmente no solamente entre el médico, es algo que tenía que haber mejorado ahí, o poner la enfermera, o sea, todo el equipo médico, no solamente es el médico oncológico, sino que de todas las diferentes especialidades. Y espero que al final de esta charla, que podamos aprender un poquito, algo pequeño, sacarlo de esta presentación, ¿no? Bueno, la importancia de la comunicación en la calidad de cuidados de la salud. Sabemos todos que los pacientes con cáncer reportan la necesidad de mejorar la comunicación, la información y exploración del nivel de comprensión, el apoyo psicosocial que a veces nosotros sin querer hacerlo no lo damos, y a veces no respondemos empáticamente a la situación. Y yo creo que es algo que es todavía más complicado, ¿no? En primer lugar, no estamos en los pies del paciente, no estamos en esa situación, y si por algún motivo hemos pasado una experiencia similar a la de ellos, ya sea por familiares o por haber sido diagnosticado de cáncer en el pasado, yo creo que tal vez podemos responder un poquito empáticamente, pero hay muchas razones por las cuales a veces los médicos no lo logran hacer. Creo que la intención está ahí, pero no lo logran hacer. Este es un corte de un periódico ahí en los Estados Unidos, donde está hablando de que la misma cosa que está pasando aquí, ¿no?, en España, que es cómo podemos mejorar esa comunicación entre el paciente y el doctor. Ya sabemos que la comunicación no es siempre óptima. Muchos clínicos no reciben el entrenamiento adecuado. O sea, yo me acuerdo estudiando la carrera de medicina, lo que menos aprendí fue cómo comunicar o dar malas noticias al paciente. Eso no lo aprendes hasta que
uno está, realmente yo creo que en el internado fue que me pusieron a un lado de un paciente y me dijeron, tenés que dar las malas noticias. Y yo con la ansiedad de una interna, realmente no sabía ni cómo manejar ese tema. Muchos clínicos carecen de esa confianza en sí mismos sobre su habilidad de comunicarse efectivamente con sus pacientes, porque es un tema muy difícil, es un tema difícil de abordar o un tema donde realmente tenemos muchas ansiedades cuando estamos hablando enfrente de un paciente y vamos a darle unas malas noticias. Es diferente, es algo que cuando vas a hablar algo bueno, obviamente uno reacciona más, es muy fácil, ¿no? Pero para dar malas noticias no. Entonces, también hablamos de la experiencia de un médico no equivale a que haya mayor habilidad. Porque hay médicos a veces de que tienen 30, 40 años de experiencia y sin embargo no tienen esa habilidad, ¿okay? Y es algo que lo vemos mucho. Sin embargo, tratar de explicarle a un médico que tiene tanta experiencia de que tiene que mejorar la manera de hablar con el paciente, a veces es más difícil que enseñarle a un médico que es joven. El CAMSkill es un programa que tenemos en Sloan Kettering y es el que trajimos acá esta vez. Es la primera vez que lo traemos a un país latino, así que España es el primer país que traemos esto en español. Fue fundada en el 2005 por el doctor David Cassain y este es del Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento de Sloan Kettering. Entonces, la misión del programa de CAMSkill es trabajar en conjunto con clínicos de todas las disciplinas para mejorar la comunicación entre los pacientes oncológicos y sus familias, de manera que el enfoque sea el cuidado centrado en el paciente para la adaptación de la enfermedad. Allá en Nueva York, nosotros conducimos este tipo de entrenamiento y es dirigido a los residentes, a enfermeras, a trabajadores sociales, a todos los médicos, bueno, muchos médicos de diferente especialidad, oncológica, a paliativa, a médicos hematólogos, o sea, hay una variedad de médicos que pasan por nuestro curso y también ellos dan la misma clase también, son facilitadores del programa. Girgis et al. Habla de 3 modelos de comunicación que existen y en esto vemos que hay 3 modelos. Uno es no comunicación, el otro es comunicación total y comunicación individualizada. Lo voy a mencionar solamente para mostrar de que en uno de ellos tal vez nosotros nos sentimos, cuando estamos hablando de esa comunicación, más de uno de nosotros pensaremos que casualmente hacemos una comunicación tal vez individualizada o total. Es la manera que lo manejamos siempre, ¿no? El modelo tradicional es un modelo paternalista de la relación médico-paciente, en donde el médico tratante decide qué es mejor para el paciente, lo que es mejor para el paciente, y subyace al uso de no divulgación. Yo creo que esto lo vemos mucho en los países de nosotros, donde realmente el médico trata de proteger al paciente y decide omitir mucha información. El uso de este modelo asume que el paciente no quiere saber las malas noticias y necesita ser protegido de estas. La desventaja de este modelo, del uso de este modelo, es que es más sencillo, no consume tiempo del médico tratante y es perfecto para pacientes que prefieren no saber su patología. Desgraciadamente, bueno, no es desgraciadamente, realmente ahora estamos enfrentando un tiempo diferente donde hay tanta información en el internet de que los pacientes están más educados que antes. Entonces esto ya no funciona tanto, funcionaba tal vez para el tiempo donde los pacientes dependían de toda la comunicación por medio del médico. Las desventajas son muy numerosas, desde la pérdida de oportunidades para ayudar al paciente con diferentes intervenciones y socavando la confianza del paciente hacia el médico y disminuyendo su adherencia a los tratamientos.
La comunicación total, basado en asumir que el paciente quiere saber las malas noticias y que el paciente tiene derecho a la información completa y tomar decisiones sobre su tratamiento. Este tipo es beneficioso para ciertos pacientes, ¿no? Pero no necesariamente para todos. Sin embargo, como dice el autor de este papel, que no es el mejor modelo para todos los pacientes, ya que algunos pueden presentar miedo y abrumarse con tanto detalle. La comunicación individual es la ideal, ¿no? Cada persona es diferente y cada persona va a esperar o va a estar preparado para recibir una información como es. Este modelo reconoce que cada paciente es diferente en sus preferencias para el tema informativo y que ajustarse y asimilar malas noticias puede tomar tiempo. Es ventajoso porque permite adaptar la cantidad de información y detalles de la misma que pueden llevar a una relación médico-paciente de apoyo y acompañamiento. Hasta ahora quisiera, porque este es otro tema, quisiera ver si hay algún tipo de preguntas. ¿No? Ok. Y no es para justificar al oncólogo, porque soy médico, no es para justificarlo, pero realmente los oncólogos tienen muchos retos. El estar tratando paciente constantemente y dando malas noticias o estar lidiando tal vez con tratamientos que ya no funcionan, es un trabajo bastante difícil. La dificultad en obtener este equilibrio, un equilibrio entre ser honesto sin llegar a deprimir al paciente o sin llegar a abrumar al paciente, ayuda a los miembros de las familias, respuesta a las emociones del paciente y encontrar la cantidad de tiempo suficiente en la consulta. Muchos de los oncólogos tienen temor a ser culpados por dar las malas noticias y también desencadenar una reacción de parte de la familia y de los pacientes. Volvemos al mismo caso, no es para justificar el hecho de que nosotros no estamos preparados, entramos a la carrera de medicina y no recibimos un entrenamiento adecuado. Hasta hace poco, hace 5 años, me estaban hablando uno de los médicos que están empezando a ser parte del currículum de la Facultad de Medicina. Pero yo creo que aunque nosotros tengamos un poquito de preparación si no lo estamos practicando constantemente, no nos vamos a sentir cómodos al manejar una comunicación con el paciente. Entonces, Kierkegaard habla de una guía para la comunicación de malas noticias. Lo ideal es, voy a bajar acá, que el médico responsable y encargado del paciente sea el que dé las noticias, estas noticias ya sean serias, malas, de la manera en que uno se siente mejor hablar, ¿no? Porque a veces son malas, obviamente, las noticias son malas. Una vez que uno es diagnosticado de cáncer, pues muchas cosas surgen por la mente. Pacientes deben de ser informados en un área privada. Lo ideal es estar en un área privada y no en un área donde tal vez, debido a la construcción del edificio del hospital, aunque uno quiera hablar muy privadamente, vas a tener otros pacientes a los otros lados. No es un área adecuada. Si fuese una clínica, pues sería un poco más privada, ¿no? Y la idea también es estar con el médico y tomarse el tiempo sin ser interrumpido. Y lo ideal sería, pero esto depende de cada paciente, lo ideal sería de tener un familiar o un amigo, ¿no? Porque toda esta información se le es como lanzada al paciente y muchas de esas cosas uno ni siquiera lo entiende, o es mucha información y lo que estás escuchando tal vez son ciertas cosas. El filtro del paciente está escuchando ciertas cosas nada más. Entonces, cuando yo veo a un paciente en el hospital, yo lo primero que les digo es: lleven una notita, lleven papel y lápiz, y está bien hacerlo porque hay tantas cosas que van a escuchar que no se acuerdan y muchas cosas que tal vez el médico
no lo va a decir por miedo o simplemente no tuvo el tiempo o el médico pues no fue una persona que se comunica bien, ¿no? La idea también es que el paciente debe ser informado tan pronto el diagnóstico sea certero. Y el médico responsable debe verificar que el paciente entienda su situación actual. Debe darse información clara y honesta. Se debe preguntar al paciente la cantidad de información que quiere recibir. Yo creo que muchas veces no tenemos el tiempo para decir eso y a veces estamos dando demasiada información y el paciente o está solo o empieza a abrumarse y uno continúa dando la información. Entonces, si uno le pregunta a un paciente ¿cuánta información quieres recibir desde el momento? Yo creo que, o si paramos un momentito a escuchar al paciente, yo creo que la relación empieza bien, ¿no? Pero la asunción, cuando uno asume, es algo que creo que interviene en la relación paciente y médico. Y durante el proceso de dar el diagnóstico, estar hablando de las malas noticias, uno tiene que dar como un tiempo para que el paciente pueda absorber todas esas noticias, dar el tiempo, que a muchos médicos les resulta un poco incómodo. El silencio es muy incómodo. Y también hay que promover al paciente a expresar sus sentimientos. Lo ideal sería responder empáticamente, es algo que no lo deberíamos ni decir, es algo que debería de estar con nuestra carrera como médicos, ¿no? O personas en la salud. Y tomarse el tiempo necesario para responder las preguntas con honestidad sobre la severidad del caso y que esta respuesta o esta explicación sea de una manera clara y sencilla, sin estar usando tantas palabras médicas, términos médicos que al fin muchos pacientes no entienden. Nuevamente hablamos de invitar a alguien que esté presente porque es mejor 4 orejas, 4 oídos de estar escuchando el tema que solamente el paciente, ¿no? Como paciente yo le digo, a mis pacientes les digo, siempre hay que interrumpir. Si no entiendes, si están hablando demasiada información, interrumpe al médico porque muchos pacientes tienen ese miedo de que el médico se va a molestar o que quieren ser respetuosos, dependiendo de la cultura de donde vienen. Entonces, el interrumpir y preguntar y seguir preguntando hasta que uno entienda es lo mejor, ¿no? Y otra de las cosas que debería de ser es mantener un contacto visual. Cuando yo estoy entrenando a mis residentes que vienen con nosotros, lo primero que le decimos es, vamos a ver un paciente, por favor no estén de pie, porque el paciente está acostado y ya pierde mucho control solamente estar en una cama en el hospital y se te acerca el grupo médico, siempre el equipo, y todos están alrededor de la cama, ¿no? Entonces lo que nosotros tratamos de enseñar es jalar una silla al nivel del paciente y acercarte al paciente para así tener los ojos al mismo nivel. Muchas de las veces yo lo que hago es agarro un banquito y me siento un poco más bajo todavía del paciente. Yo creo que son cosas pequeñas que se pueden hacer y haces al paciente sentir un poquito más como, no en control, pero sino de que estás ahí al nivel de él. Cuando hablamos de la comunicación centrada en el paciente, hablamos también de cues que son no verbales y verbales, como lo que acabo de explicar ahorita, el sentarte al lado del paciente, el estar escuchando, estar atento. En algún momento si hay que tocar las manos o estar agarrando las manos de un paciente o cubrirlo con la sábana, son cosas de que muestra que el médico está como no preocupado por el paciente, pero que está ahí como otro ser humano. Si ven aquí en esta diapositiva es
el médico, bueno, me parece que está un poquito separado, pero cada quien tiene su espacio, ¿no? Pero está sentado y no está de pie como apurado para salir del cuarto. Él está concentrado en el paciente y está dando la información, ¿no? Bueno, y la importancia de la comunicación efectiva, que son resultados que dan intermedio, ¿no? Intercambio de información óptima, mejor comprensión de la enfermedad o del tratamiento, la participación del paciente, hace sentirse escuchado y entendido, y ahí hay una mejor alianza, se forma una mejor alianza entre el médico y paciente. Y esta es otra diapositiva ya que muestra, es algo no verbal, ¿no? El médico está tocando al paciente y está al mismo nivel. Parte de la importancia de la comunicación efectiva son los resultados sociales. Hay una utilización de aspectos étnicos y disparidades de salud. En Nueva York nosotros tenemos una gran variedad de pacientes que vienen de muchas partes del mundo, o sea, hay una cantidad de diferentes religiones, diferentes color de piel, diferentes acentos, idiomas, y entonces a eso me refiero cuando hablamos de disparidad étnica. Bueno, esta es una diapositiva que habla de la importancia de una comunicación efectiva en el paciente, centrado en el paciente, ¿no? Que primero es la información activada, la participación del paciente y la familia, que sea accesible y bien organizada. Después de que esto lleva a una comunicación centrada en el paciente, y esto obviamente genera una mejor comunicación. Y por tanto, también hay un mejor outcome en la salud. ¿Hasta ahora hay alguna pregunta? Bueno, este tema es cómo mejorar la comunicación del paciente, pero desde el punto de vista del paciente. Y tengo que hacer una aclaración porque no quiero que sea tomada de una manera diferente. La idea aquí es de darle al paciente un poco más de independencia y de que está pendiente de su propio beneficio. No es justificar al médico porque nosotros estamos tratando de ayudar al médico, ¿no?, a cómo comunicarse mejor, pero es también para que el paciente sea responsable de sí mismo, ¿no? Entonces, una de las tantas cosas que hablamos con el paciente es, especialmente los latinos en Nueva York, que a veces se intimidan un poco de los médicos por el idioma, por la cultura, porque son latinos, ¿no? Entonces yo les digo, ustedes pueden llegar con un intérprete, pero antes de llegar a ver al médico tienen que crear una agenda. ¿Qué es lo que quieren hablar del tema? Porque cuando estás de enfrente del médico se te va a olvidar casi todo. Se te va a olvidar los síntomas que tienes, se te va a olvidar preguntar acerca del tratamiento. O sea, llega un momento y se le olvidan muchas cosas, ¿no? Entonces, yo lo que sugiero es llevar una agenda con preguntas, las preguntas que ellos quieren saber. Si ellos no están listos para saber mucha información, pues es algo que ellos no están listos. Y pedir la información de una forma comprensible y recordable, porque vamos a ver muchos médicos que van a hablar el lenguaje médico y dependiendo de la educación que uno tiene, probablemente no van a entender mucho de lo que digan, ¿no? Aparte, es médico, son palabras médicas. También el reportar el nivel de entendimiento. Si no entiende, no asuman no digan yo entiendo por pena a preguntar. Hay que siempre preguntar para que haya una aclaración. Y también hay que educar al médico si usted como paciente se encuentra preparado para dialogar sobre opciones de tratamiento y sus preferencias. Y el hincapié en hacer más preguntas para poder saber para poder conocer más de su caso y de la enfermedad.
Y estos son desafíos en la comunicación, ¿no? Falta de comprensión compartida, pérdida del uso de oportunidades empáticas, disparidades étnicas y registros electrónicos de la salud. Muchos nosotros cometemos los errores de estar en la computadora y porque estamos viendo muchos pacientes, entonces tratamos de usar la computadora para estar haciendo clic nada más a los síntomas y a veces no tenemos el contacto visual con los pacientes. Y eso, o sea, genera desconfianza de parte del paciente hacia el médico. Bueno, esto es lo mismo que estamos hablando del mejorar el nivel general de participación dentro de las interacciones médicas, aumenta la cantidad de información intercambiada y sin aumentar el tiempo de la visita. Y los pasos de acercamiento por parte del paciente es conocer el ambiente cultural, identificar metas, valores y preferencias, prepararse para la consulta, preparar preguntas, llevar una libreta para apuntar, saber cómo hacer que su médico lo escuche, es algo importante, y dar seguimiento. Estos fueron los objetivos con los que empecé el tema. Espero que haya cubierto esto, pero ahora quisiera escuchar preguntas de parte de ustedes. Como les dije anteriormente, esto es una cosa poquita, o sea, de tanto que se puede hablar de la comunicación. Hay una pregunta allá. Hola. Hola. Perdón. Sí. Quería preguntar, cuando has hablado de la comunicación individualizada, Sí. un poco cómo detectar ese nivel de hasta dónde el paciente quiere saber, qué quiere conocer. Bueno, pues un poco eso, ¿no? ¿Se necesita algún tipo de cuestionario o cómo llegáis a detectar quién tenéis delante y cómo encarar a esa persona, ¿no? Y bueno, en esa línea pues también cómo conocéis el nivel de información que quieres saber. Sí, yo creo que en los Estados Unidos, como hay muchas cosas legales, tenemos siempre que darle la información necesaria al paciente. Eso es legalmente, lo tenemos que hacer, no es como en otros países que podemos decir poquito a poco. El inicio de la visita es dar el diagnóstico y después se conversa, obviamente, los tratamientos. Pero cada paciente te va a decir, o a menos que si uno lo pregunta, pues está bien, pero muchos pacientes o muchos médicos no van a preguntar eso. Y es que cada paciente va a estar listo a escuchar cierta cantidad de información. Entonces yo creo que eso depende de cada quien, de dónde vienes, de la edad del paciente, del tipo de apoyo que tienen en su casa. Por ejemplo, yo mencionaba hace poco, me he encontrado con pacientes que son de China y que no hay, el problema ahí está también el idioma y tenemos que traer un traductor. Y lo primero de que nos dice el equipo médico, sabiendo que las leyes en los Estados Unidos tenemos que decir exactamente el diagnóstico, el equipo médico nos puede decir, los familiares no quieren que se hable del tema de la enfermedad del paciente y el paciente está en un lugar, en un centro de cáncer, así que uno asume de que ellos saben, pero tenemos que respetar hasta cierto punto la cultura y tenemos que balancear lo ético y lo que es legalmente, pero sobre todo respetar la cultura de donde vienen. Entonces, no sé si eso contesta, te estoy dando la respuesta de la pregunta. Yo creo que cada quien es diferente, ¿no? Entonces vas a estar, si tenés una conversación anteriormente desde el inicio del tratamiento, una conversación con el paciente y el escuchar al paciente, porque muchas veces no escuchamos al paciente. Venimos con una agenda como médicos, si la agenda mía va a ser
de decirle esto y esto y el otro, y es lo que tenemos que no movernos rápido, pero no escuchamos al paciente. A veces hasta estamos tan enfocados en el cáncer de que perdemos ese interés del paciente en sí. Bueno, yo soy psiquiatra, así que es diferente, ¿no? Nosotros estamos interesados en la historia del paciente siempre, ¿no? Oh. Van a preguntar a alguien, allá creo creo que vas a necesitar el... Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A mí se me ocurría como una situación que puede ser complicada, Sí. que cómo manejar cuando las necesidades de información de la familia son distintas a las necesidades que manifiesta el paciente. En una cultura como la nuestra, que la familia tiene mucha importancia y está muy presente, ¿cómo manejar esas situaciones? Sí, yo creo que todo el mundo tiene ese problema, ¿no? La familia abruma a veces más que el propio paciente, pero regresamos otra vez al paciente. El paciente es el paciente, es el centro en ese momento, ¿no? Porque el cáncer afecta, ya sabemos todo, que afecta a toda la familia, no solamente al paciente. El paciente lo ideal sería que el paciente te diga, yo necesito que sea mi hijo mayor el que maneja toda la información, o yo quiero que le digan a mi esposa, o yo no quiero que le digan a mi esposa. Entonces uno tiene que respetar el deseo del paciente, independientemente de lo que nosotros pensamos. Y el ser honesto porque la honestidad y el ser la transparencia y la honestidad, yo creo que es lo mejor cuando estás hablando con un paciente. Le puedes decir, la familia quiere saber qué tanto puedo divulgar. Si el paciente te dice no, tenés que respetar. Eso lo hacemos allá, no sé si es en todas partes del mundo, pero yo creo que es algo de respetar, ¿no? Respetar la privacidad. Aquí el doctor me dice que no, pero lo voy a preguntar después. ¿Sí? ¿Qué, Paco? No sé si querías continuar el debate en este punto, y si no pregunto, lo podéis. Y aparte, antes de eso, ahorita se me ocurrió, dependiendo también de la edad del paciente. Si estás con un paciente muy anciano, frágil, es otra cosa ya. Si estás con un niño es diferente. Estamos hablando de un adulto como ustedes, que me digan a mí, no quiero que se discute eso con su familia. Al inicio uno tiene que respetar eso. Eventualmente, con terapia, creo yo, uno puede manejar eso diferente por el beneficio del paciente, pero siempre está el respeto antes. Sí. No sé, yo tengo varias preguntas en la cabeza y voy a ver si voy poco a poco te voy preguntando. Tengo tres ahora mismo. Cuando vas antes del aspecto ético y del aspecto legal, quizás yo creo que vuestro medio norteamericano estamos más influenciados por el aspecto legal, y aquí en una cultura más mediterránea, a lo mejor de regambre cristiana muy fundamental en ese sentido y demás, pues somos posiblemente más proteccionistas y más paternalistas, y quizás el aspecto legal no nos presiona tanto. Esa percepción tengo. Pero lo hacemos un poco antes. ¿Qué pasa cuando hay un conflicto entre la legalidad y la ética? Lo has planteado un poco, pero no me queda muy claro cómo lo defines finalmente. Es decir, la legalidad te obliga en tu medio a decirle al paciente que tiene un cáncer y aparte de establecer posibilidades diagnósticas y terapéuticas, y quizás éticamente estás entrando en un conflicto. Quizás el paciente no quiera saber, porque también hay pacientes que realmente, esto va un poco ligado a mi segunda pregunta, que ya te da libre, siempre que contestes muy buenamente puedas. A veces los pacientes dicen, a mí díganmelo todo porque yo quiero saberlo todo. Y muchas veces ese planteamiento de base es un planteamiento que ellos están refugando en yo quiero saber que no me va a pasar nada malo. Eso es lo que realmente te está diciendo. Incluso el familiar a veces me dice, estás intentando acercarte al paciente, estás intentando hablar, no sabemos si van a células malignas, estás intentando aproximarte, o no soltarle de repente la palabra cáncer, que en nuestro entorno desde luego pues ya les empieza a bloquear y empiezan a pensar en todo lo que tienen que hacer antes de morir y tal, ¿no? Y tú les dices, no, que no es este planteamiento, sígueme y acompáñame, ¿no? Y de repente te interrumpe el familiar y te dice, ¿pero es cáncer o no es cáncer? Entonces, seguro que mañana vais a trabajar esas herramientas, ¿no? Sí, pero la parte legal y ética, bueno, en el hospital de nosotros tenemos la parte ética, va al departamento de ética.
¿no? Si tenemos un problema así, un conflicto que psiquiatría no lo puede manejar, que los cuidados paliativos, tenemos un grupo muy grande de cuidados paliativos que son excelentes. Entonces, si es algo así que no se puede manejar, lo manejamos con ética y lo legal es legal. El hospital, como es un hospital privado, entonces tenemos mucha ayuda legal, tienen un montón de abogados, ¿no? Porque el hospital es un hospital grande y yo creo que la gente, si quieren demandar al hospital, quieren demandar por mucho dinero, ¿no? Entonces, la parte legal y ética la maneja el Departamento de Ética. La segunda pregunta que me decías acerca de quiero saber todo, yo creo que tiene que ver también con el sentido común del médico, ¿no? No puedes darle todo al paciente, porque yo creo que depende de la situación. Uno tiene que ir paso a paso y por eso tenemos varios cursos no solamente SCAMSkill, hay muchos cursos que ahorita están manejándose de cómo enseñar al clínico a hablar y dar malas noticias o dar información adecuada. Entonces, de la manera que el médico lo puede manejar de la mejor manera posible, creo que puede por lo menos quitar un poquito de esa ansiedad de quiero saber de todo y tal vez no están listos para saber todo, porque realmente el médico no sabe todo en ese momento. Te está dando el diagnóstico y te puede hablar de los tratamientos a seguir, ¿no? Y cuando los familiares entran, lo que yo he visto más es de que si un paciente viene solo, antes de que empezar a hablar, uno tiene que preguntar al paciente, vamos a discutir de eso. ¿Usted quiere que discutamos delante de su señora o delante de su esposo o delante de su hijo? Porque obviamente si se presentan a veces como familia entera, depende del paciente, ¿no? Lo que quiere hacer. Le estoy dando toda esta respuesta basada en nuestra cultura en los Estados Unidos. Es que no es necesariamente lo que funciona en todos lados. Sí. Yo quería pedir a la doctora Laisa que me ayude un poco con la de aquí. Yo creo que hablábamos antes de todos los pacientes que cuidan en el hospital y creo que el oncólogo, la doctora Laisa sabe que tiene cáncer. Claro. El problema es la enfermedad avanzada, ¿no? Con las enfermedades curables y esto tarde. Y se le pide al oncólogo algo muy difícil, que sea congruente. Que la expectativa que tiene el enfermo se ajuste a la realidad de los resultados finales. Eso es muy difícil, ¿no? Porque el paciente lo que le quiere morir, lo que tiene que hacer pulmón está difuso. ¿Verdad? El tema de la información, los británicos ahora han desarrollado una guía que se llama 7 preguntas para el oncólogo, ¿no? Que ayude a que haya congruencia entre la información que reciba, que le da el oncólogo y la información del médico. Y hace preguntas, claro, comentaba antes de Ángel contaba el tema de la familia. Los británicos, por ejemplo, gran mayoría de ellos no dan información a la familia del pronóstico, se la guardan en suya. En Kudeca, que es un centro de pronóstico de la puesta del sol, tiene esa realidad. Sus pacientes británicos son muy diferentes a los nuestros. Quiero decir esto porque son complicaciones que se le añade a la práctica médica del oncólogo, que tiene el típico enfermo, que tiene 15 minutos, tiene un familiar que está con el dedo, etcétera. Por lo cual, yo creo que Xiomara, Patricia, hacen esta formación para ayudar al oncólogo, porque no es fácil, ¿no? En este sentido, ¿no? Por lo cual, a veces hay que decir de que no se tiene la respuesta clara a todo esto, ¿no? Técnicas, facilitación y comunicación son necesarias, ¿no? Pero no hay que olvidar que ser congruente genera daño. Y el daño no es provocado por el médico, sino por la realidad que se encuentra. ¿No? Por lo cual, claro, yo creo que el problema también de la norma es ser congruente en tu práctica clínica, ¿no? En tu conducta. Pero ¿qué me preguntas? Si no es congruente en mi práctica clínica. Puede ser dado dificultad para ser congruente. ¿Por qué no ser congruente o cuál es la dificultad? Bueno, te entiendo muy bien, pero porque no sé bien a qué terminas de querer. A ver, desde luego, atender pacientes que no son
curar, esas seguro que no se van a curar porque es imposible a día de hoy. Cada vez un poco menos, porque empezamos a tener alguna terapia que, está haciendo cosas especiales, ¿no? Y estamos viendo los supervivientes que no nos esperábamos, ¿eh? Esto es muy nuevo de últimamente y nos está, abriendo ventanas, ¿no? Yo sí que, a mí me parece que es muy importante tener todo el mundo muy claro que el protagonista de esta historia es el paciente y que la familia es importante, pero que no hay que olvidarse de que aquí la historia va con el paciente, ¿no? Y que con él es con quien tienes que tratar de verdad las cosas en serio y de forma, muy individualizada. Estoy más en la comunicación individualizada de estas tres que he puesto y muy a demanda conforme vaya el paciente exigiendo, pidiendo, viendo tú en esta comunicación con él que te requiere, ¿no? La congruencia, yo he tenido en estos casi 30 años de recorrido que llevo casi siempre con enfermos de difícil curación o incurables, pues he tenido algún cuadro incluso vagal de mareo muy bueno, me caigo desmayado por malas noticias. Quiere decir que algunas veces no soportan determinadas malas noticias que se piden, pero luego no te las esperabas tan gordas y entonces cuadro vagal y síncope y al suelo con una saturación terrible y entonces, es muy difícil. Y esto, la experiencia ayuda, pero en el día a día yo estoy por la demanda y poco a poco, con cada uno de nuestros enfermos, viendo hasta dónde ellos van a soportar lo que quieren saber, jugando un poco con cada uno, porque no hay iguales, ¿no? Y porque es muy difícil la medicina, que no es una ciencia exacta y que tratamos personas que somos cada una de nuestro padre y nuestra madre. No sé, yo esto es un poco lo que tengo en cada momento de mi actividad asistencial en cuenta para hacerla lo mejor que pueda, porque sí que para mí la parte de la información es difícil, es una parte muy importante en la relación con el enfermo y puedes hacer mucho bien y también mucho mal, ¿no? Si no lo haces bien o no lo haces mal, ¿no? Esto es lo que te cuento, que no te he contado nada en concreto, pero que es lo que te puedo contar, que es muy difícil. Gracias. Yo como representante de una asociación de pacientes que habrá pacientes, le quiero agradecer mucho a la doctora Samara su exposición, porque además lo ha centrado mucho en los pacientes. Quizá la cultura norteamericana no sea distinta, nosotros con nuestra cultura, pero vamos dando pasos en ese sentido y estoy de acuerdo en que la información tiene que ser individual al paciente. Hay tantos pacientes como personas y la familia puede influir o no, puede estar o no, depende del paciente, porque además en España también está legislado que la información es propiedad del paciente, no es de la familia. Claro. Entonces, si el paciente es autónomo, es capaz de entender, él es el que tiene que decidir qué información se le da a los demás, ¿no? Pero cosas como decía, no sé si son personas tuteladas o personas. Entonces, claro, eso que comentaba de lo legal y lo ético, yo entiendo que lo legal no se puede saltar, lo legal es la legalidad, hay que cumplirla sí o sí. Claro. Y si es legal dar la información al paciente, se le da con esas prevenciones que ha comentado muy bien, ¿no? Y si hay problemas éticos, pues se trata del departamento ético, que aquí en España, pues afortunadamente también vamos teniendo esa posibilidad de consultar a los departamentos éticos. Entonces, muchas gracias. Sí, no, gracias a ustedes. Les quería decir también que, todo está centrado en el paciente. Sin embargo, el paciente depende mucho de la familia. Nadie lo va a si el paciente no tiene el apoyo social, ¿quién va a cuidar al paciente? Entonces,
nosotros tenemos un programa que es también centrado en el caregiver, que le llaman, que es el acompañado, el cuidador. Yo veo, como psiquiatra, yo veo a los padres de un paciente, o al hermano, o al esposo, a veces, o sea, nos dividimos todo. Y una de las primeras cosas que le decimos al paciente, al cuidador, es: tenés que cuidarte para poder cuidar al paciente. Entonces tenés que agarrar espacio para hacer ejercicio, para pedir ayuda a otros miembros de la familia a que ayuden, porque realmente el cáncer fractura toda la familia, quiebra a la familia, quiebra el sistema. El paciente es el afectado físicamente, pero la familia es... O sea, cuando el paciente muere, el paciente muere y la familia queda completamente herida, ¿no? Solamente quería mencionar eso porque nos enfocamos en muchas cosas, en la familia y en el paciente y en el cuidador, etc. Quisiera saber si hay algún paciente acá. Bárbaro. Muy bien. Yo quería hablaros como paciente. Yo considero que el paciente tiene todo el derecho del mundo a planificar lo que le quede, mucho, poco, regular. Tiene derecho a conocer qué es lo que le está pasando, qué opciones tiene para curarse, qué expectativas hay de curación o de no curación de las dos cosas, porque una persona tiene que poner sus cosas en orden. O sea, vale, sí hay que decirlo poco a poco, pero y si las cosas van que te tengo que operar de aquí para mañana, un paciente tiene que saber tal. Y luego, por ejemplo, la familia. Ay, no le digas, perdona, yo tengo derecho a elegir cómo quiero morir, cómo quiero que me entierren, cómo quiero dejar mis cosas arregladas. Nadie tiene derecho a quitarme mi derecho a la decisión de qué es lo que quiero hacer con mi vida. De hecho, a la vez que yo tuve el cáncer hace 9 años, lo tuvo mi cuñado con 50 años, los dos con la misma edad. Y yo me acuerdo que cuando él moría, yo le decía: oye, pero no, Isabel, que ya lo tenemos todo arreglado, tú no te preocupes, se va a quedar arreglado, los estudios de los chicos, esto. O sea, que decir que él me decía que se moría en paz porque había dejado todas sus cosas arregladas. Y yo, de hecho, cuando me lo detectaron, que tengo una mastectomía radical con extracción total de ganglios del brazo, yo lo primero que hice fue hacer un testamento y arreglar las cuentas del banco. Si te pasa algo, tú no puedes dejar que tus hijos o a tu familia se le bloqueen las cuentas hasta que se abra el testamento, hasta que no sé qué. Quiero decir que una persona tiene que enfrentar con la misma fuerza a la vida que la muerte. Cuando hacemos uno, y todos los tenemos que morir, en un momento o en otro. Y yo creo que lo que ha hecho la doctora es lo mejor, es que cada paciente se le debe bien. O sea, si te dice: oye, mira, estas son mis inquietudes. O esto se va a curar, ¿verdad? Pues es que si te dice se va a curar ya, para empezar, te está diciendo qué va a pasar, quiere decir: mira, cuéntame lo mínimo posible, que es que no me quiero enterar de lo que me está pasando. O sea, yo pienso que el paciente tiene que ser un poco protagonista de lo absolutamente, que sí. Sin embargo, no todos los pacientes se sienten como usted. No todos hay muchos pacientes que no inmediatamente llegan a ese punto, sino que les lleva 5 años, 3 años, meses, para llegar a aceptar de que estás enfrentando tu propia mortalidad, ¿no? Que sí, que todos nacemos para morir, ya lo tenemos claro, pero hay pacientes que no están listos en ese momento. Entonces, cada quien tiene su tiempo, ¿no? Y, o sea, yo a veces estoy trabajando con pacientes que hasta ya cuando están al final de la muerte empiezan a enfrentar eso. Mientras tanto, ellos están pensando: tratamiento es ahora, tratamiento, y también nosotros somos protagonistas de eso. Hay que vivir el momento ahora, lo mejor ahora, ¿no? Entonces, muchas veces ni siquiera hablamos porque ellos no quieren hablar del tema. Entonces, no vamos a sacarlo hasta que ellos estén preparados para hacerlo. Algo más había dicho usted que me puse a pensar también Yo creo que también es la manera de comunicarse, cuando uno hace preguntas al paciente, uno conoce más al paciente. Yo creo que ese es el problema de nosotros. No preguntamos, estamos dando la información, o sea, es lo que hacemos, damos información y preguntamos síntomas así por tener dolor de cabeza, esto y el otro. Pero preguntas, siempre nos mandan a los psiquiatras, ¿no? A hablar con el psicólogo y el psiquiatra porque estás un poquito ansioso. Pero alguna vez preguntamos nosotros, como en el caso de usted que estaba su cuñado que estaba enfermo. Hay pacientes que vienen traumatizados por la muerte que han visto en su familia
Y el primer miedo es, me voy a morir así, y tal vez nada que ver. O sea, son dos cánceres diferentes. Y eso es algo que si lo preguntamos nosotros y decimos, ¿qué es la parte del cáncer que te tiene con más miedo? ¿Qué es lo que te aterra más del cáncer? Y tratamos también de ser humildes para decir, o sea, es una pregunta que suena tal vez muy fría, pero yo quiero saber específicamente qué del cáncer. Porque muchos pacientes te van a decir, mi miedo es el abandono a mis hijos chiquitos, que están chiquitos, o el miedo a morir en dolor. Entonces, pero si sabes más de ese miedo, vas a poder tener una terapia con el paciente. Lo mismo es el preguntar cuánto querés, cuánta información querés, o quiénes son las familiares, quiénes son las personas que querés que incluyamos en el grupo, ¿no? En el grupo de terapia, o sea, médico-paciente, ¿no? Sí, yo soy también paciente de cáncer, como he visto que hablan de doctores, oncólogos, patólogos, etcétera, etcétera. Tengo cáncer, he tenido 3 operaciones y quiero agradecerle sobre todo la exposición que usted ha hecho de cara al paciente. Y yo debo agradecer a los médicos que han trabajado que me atendieron, que sobre todo cuando te dan la información que me llenaban los ojos. Me decían lo que era la enfermedad que yo tenía y las posibilidades también que yo tenía, porque yo también preguntaba qué posibilidades tenía de poder pasar esa operación y agarrarme y luchar para conseguir la meta que deseaba. Cuando pasaron unos meses y te dicen ampliaciones de márgenes, hombre, te hundes, pero si te lo dicen bien, y sobre todo cuando usted está exponiendo y cuando he visto la visualización, o sea, yo le digo a los doctores que hay ahí, que miren mucho a los ojos a sus pacientes y que conforme vean que ellos están aceptándolo o no aceptan la situación, le den tiempo para que recapaciten y para que... Porque todos los que somos pacientes que tenemos esta enfermedad siempre luchas por superarlo y por conseguirlo. También al tener varias vicisitudes o pasar a situaciones en las cuales volvías a tener recidiva y que tenías que volver a operar, etcétera, etcétera, yo reconozco que la persona que venía conmigo, que es mi mujer, pues se ponía a hacer muy nervioso. Hubo momentos en que yo siempre quería saber la verdad. Y hubo momentos en que los nerviosos que decían que se la casi la doctora o el oncólogo pues se enfadaba y con razón. Entonces eso es un poco de decirles fui muy bien entendido, estoy verdaderamente sobre el mío de las personas que porque todavía sigo con la medicina, ahora me preocupo por si me tengan que hacer escáner de 4 años, en lo que ya tiene que estar en quimio, radio y todo, y cuando hablamos en ese caso, pero ¿qué vas a hacer? Te va menos glándulas, pero se supera eso con caramelo y con agua. Entonces, muchísimas gracias sobre todo por el tema del enfoque hacia el paciente y por parte de los doctores. De verdad, yo sé que ustedes tienen tiempo muy limitado, quizás para atendernos a todos deberían esperar más, pero en fin, sobre todo en el momento cuando se da el impacto de la enfermedad en lo que se ha de hacer, pues un poco más de cariño y paciencia que se la tienen y yo lo recibo. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que requiere un tipo de persona para entrar al ramo de oncología. Y yo creo que todos los médicos oncólogos llegan obviamente con ese interés de ayudar y tienen la vocación. Imagínense lo que es estar lidiando constantemente con enfermedades, dar malas noticias, con frustraciones también de que el paciente, uno quiere lo mejor para el paciente y cuando las cosas no van ahí. Y hay un encariñamiento también de parte del médico con los pacientes. No, quería decir eso porque realmente se me cruzó por la cabeza. Quiero decir tantas cosas. Bueno. Muchas gracias a la doctora Rochas por venir aquí a contarnos la experiencia de cómo trabajan en Nueva York. Yo aquí, no como pregunta, quizás como reflexión de ha salido lo ético, lo legal. Aquí en España en el año 2002 hubo un cambio muy importante y sale la ley de autonomía del paciente, que cambia
radicalmente lo que antes ya se había avanzado en la bioética, por eso a esa ley le llaman el triunfo de la bioética. Esta ley lo que introduce es el tema de que legalmente hay que informar al paciente, es el consentimiento informado que aquí, por regla general, es verbal, excepto intervención quirúrgica, invasión del cuerpo o un riesgo grave. En ese consentimiento informado es fundamental que haya información, voluntariedad o libertad y capacidad. La información es esencial. Cuando empezábamos a dar cursos sobre la ley de autonomía del paciente, yo creo que muchos sanitarios todavía no la conocen, pero que es de obligado cumplimiento. El asesor jurídico del Colegio Médico nos decía: los médicos aún os habéis enterado de que las reglas de juego han cambiado, que junto a la ley sacra hay que informar al paciente. Creo que es muy importante para informar que haya una buena comunicación. Y como pregunta ya se me está poniendo, allá en Estados Unidos el consentimiento informado aquí es por regla general verbal, es decir, tú puedes ser un informado al paciente de su diagnóstico y tratamiento. Exactamente. Excepto por escrito en internet. Si lo ves... Por eso, en las especialidades quirúrgicas... Bueno, quirúrgica... Pero el consentimiento firmado, ¿cómo es? Quirúrgicamente es igual que acá, ¿no? Todo está escrito, ¿no? Y el paciente firma y el papel ese que te explica exactamente los beneficios y los riesgos de la cirugía, ¿no? El oncólogo, al presentarse con el paciente, escribe en la primera nota todo lo que se discutió, si es un cáncer del seno, si la persona va a estar, si el paciente va a empezar con tamoxifeno o no tamoxifeno, si van a hacer ¿cómo se dice? Inhibidores de la aromatasa. Eso lo escriben bien y te mencionan todos los no todos, pero la mayoría de los efectos secundarios, riesgos y beneficios. Hablan de qué trials se tienen en ese momento en el hospital y por qué ellos no pueden entrar o pueden entrar. O sea, te hablan de la quimioterapia y todo, pero es una página y media que le escriben. Y no sé qué tanto se habla en el tema, pero es algo que está en casi todas las notas. Antes que me pregunte algo, ya me acuerdo por qué mencioné eso, lo del oncólogo. Porque yo ahora actualmente manejo 3 grupos de apoyo, ¿no? El grupo de apoyo de los pacientes siempre lo hemos visto en varios lugares, pero también tengo un grupo de apoyo para las enfermeras. Y tengo un gran respeto para las enfermeras. Las enfermeras son los primeros cuidadores del hospital. Las enfermeras son los primeros filtros, son las primeras personas de que escuchan cómo un paciente está sufriendo y se encariñan mucho con el paciente. Y he escuchado tantas cosas que nunca me imaginé escuchar de parte del sufrimiento y de cómo se queman ellos cuando están cuidando a los pacientes. De igual manera, he tenido muchos oncólogos, hematólogos, médicos que están haciendo el trasplante de médula ósea, que vienen a veces y se ponen a llorar y me vienen a contar todas las pérdidas que han tenido. Así que yo creo que la parte humana la tenemos ahí, ya sea que tengamos años de experiencia o no experiencia, pero está el sufrimiento del médico también. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ponernos de acuerdo que lo hace este tema tan importante que creo que es la comunicación entre el paciente y el médico. Creo que es tan importante como que el paciente lleve preparada su visita, que la tenga preparada también el médico. Oh, claro, sí. Porque muchas veces yo como paciente me he encontrado con que el médico no sabe quién soy cuando no sé quién soy, me conoce físicamente, pero no sabe qué tratamiento estoy teniendo, qué pruebas me he pedido. Entonces, que eso justo cuando yo entro a la consulta, empiece a buscar en los papeles qué te mandan, qué estás tomando. Da la sensación, a ver, yo entiendo que tengo muy poco tiempo con muchos pacientes, ¿no? Pero para el paciente es importante también ver que él sabe quién eres y cuál es tu situación a la hora de ponerse a hablar contigo. También creo que el impacto de una noticia, de un diagnóstico, de una caída de una metástasis, la reacción que produce el paciente normalmente suele ser de desplome o de
llanto. Y yo creo que el médico, para él es un poco no manejar eso. La reacción es mirar al papel y entonces se ve como una barrera de falta de empatía de ser lo que está sufriendo en este momento cuando te estoy diciendo eso, ¿no? Veo que no saben, por todas buenas vueltas, supongo que muchos sí, cada uno será de una manera cada médico, pero esas herramientas de ponerse a lo mejor en tu lugar en ese momento, no lo sé si es que tampoco emocionalmente se tiene que implicar tanto en el sufrimiento que tú vives en ese momento, a la manera que tienes de vivir esa vivencia. Sí. Pero creo que es importante eso, no que miren al papel o al ordenador, porque no saben eso, que en ese momento claro. No saben qué hacer, ¿no? Sí, lo único que yo le puedo decir a ustedes, yo no puedo controlar al médico, pero yo puedo controlar hasta cierto punto algo. Como paciente, si yo veo a un médico haciendo eso, bueno, en el momento tal vez de que tengas la reacción, que es una reacción normal, no vas a estar pensando en llamarle la atención al médico y decir, estoy aquí, véame, ¿no? Pero cuando empecé a hablar de este tema con la idea de darte un poquito más de fortaleza y decir empowerment, no sé cómo se dice empowerment ahorita, ese poder, o sea, yo soy mi propia embajadora, ¿no? Lo hacemos porque es lo único que yo puedo controlar. Yo no voy a controlar como el médico, y no estoy justificando al médico, porque yo escucho mucho de mis pacientes vienen a decirme, no saben ni siquiera el medicamento que tengo, no se acuerdan de mí, a veces me dice una cosa y se contradice. Eso lo escuchamos siempre y no lo justifico, simplemente nuestro trabajo es estar preparado. Nuestro trabajo es estar preparado para el paciente. Sí, eso tiene que ser así como padres tenemos que estar preparados para nuestros hijos, es parte de nuestro trabajo, ¿no? Pero sí podemos aún así demandar y decir, hey, esta es mi voz y necesito que me digas y me trates como tal. Por eso es que decía, porque a veces la gente puede decir, cuando uno habla de este tema, es bueno, pero están justificando al médico, o ¿por qué tengo que hacer eso yo voy con mi agenda? Porque te vas a presentar con médicos que no tienen agenda a veces, y no estoy justificando, simplemente de que como hay buenísimo, habemos muchos que tenemos deficiencias que deberíamos mejorar, ¿no? Y por último, me gustaría preguntarle, ¿qué grado de interés o motivación tienen los médicos o las enfermeras por esto de la comunicación? O sea, si es una cosa que encima esto, yo sigo como amiga, o realmente les resulta, creen que es importante para el paciente y que se puedan formar de esa manera, entrenarse, o no, o son 3 médicos en el hospital que están movidos por eso, motivados, y el resto sí. Hacen como hay mucho siempre, ¿no? Porque parece que los pacientes, yo creo que nos estamos preparando, formando para, de alguna manera, poder tener esa comunicación más cercana, pero no sé por parte de los médicos si eso también lo ven como algo tan fundamental. Sí, por lo menos en el hospital nuestro, las enfermeras, grupos pasan por esta, o sea, pasan, desde el 2005 estamos haciendo eso. Entonces, entrenamos a todos los fellows, todos los que están, los que vienen, los residentes de psiquiatría, entrenamos a las enfermeras, entrenamos a muchos médicos son facilitadores, y aún así hay muchos de los facilitadores que necesitan un poquito más de refrescar, ¿no? De cómo manejar esto de comunicación. No es obligatorio, pero es algo de que, déjeme preguntarle a Patricia cómo lo hacemos, porque creo que es parte de nuestra formación. Patricia. She's asking a question about how many doctors or nurses go through the program in CAMSkill. We know that for nurses it's all. We've trained about 3,000. Hemos entrenado 3.000, aproximadamente 3.000 médicos o clínicos, de todo, okay, incluido. Desde el 2005. Desde el 2005. Cada año, ahora, 200. Cada año, ok, es un grupo grande. Pero es todo del hospital.
O sea, ahora esta es la primera campaña no es campaña, pero el primer entrenamiento que traemos acá a España, pero se han hecho en otros países. Yo le puedo responder. En el curso que hemos organizado para mañana, que es de vitalidad y comunicación, de personal sanitario de esto, había comienzo con el profesional de la salud. Y queríamos que el curso fuera 20 máximo porque son talleres de grupos pequeños. Había 55 solicitudes. La mayoría enfermeras. Vamos a poner 30. Son mejor. Médicos de familia, en segundo lugar. Pocos oncólogos y hematólogos. Y 7 paliativos también. Pero la diferencia claramente, yo creo que todavía los médicos tenemos que hacer un esfuerzo de mejorar. Tirso, ¿y viene siendo como un estigma, el estigma de la salud mental? Cuando para que refieran a un paciente a la salud mental no tienes que estar loco, simplemente es un sufrimiento. Creo que es el mismo estigma que todavía existe con nuestros médicos, con nosotros, ¿no? Que nosotros pensamos que lo podemos decir todo, pero hablamos y muy pocas veces escuchamos. Entonces esperemos que con campaña se pueda como mejorar esto o más awareness, más reconocimiento, más difusión para los médicos, porque es una crisis que hay, ¿no? Es algo de que lo tenemos que hacer. Bueno, yo te quería dar las gracias y creo que eso ha sido, lo has explicado muy bien. Y sí poner en común algunos puntos. Cuando hemos hecho aproximaciones al concepto de crecimiento postraumático, es decir, de no solo resiliencia del paciente, sino que el paciente puede, de esa experiencia tan dolorosa, puede florecer en algunos aspectos. Uno de los aspectos que los pacientes de cáncer de mama o de melanoma, que es los que nos hemos aproximado, que dicen como críticos, como importantísimos, ha sido el tema de la información y también el tema del acompañamiento. La información que no es puntual, que es a lo largo del tiempo y que implica ese trabajo conjunto, esa disponibilidad, ese estar dispuesto, ese saber preguntar, pero también fundamentalmente saber escuchar, ¿no? Eso en las facultades de medicina lo explicamos, los estudiantes lo entienden muy bien, les gusta el concepto de medicina psicosomática, pero luego llegamos a la residencia y sí que es verdad que cada vez hay más aspectos técnicos a aprender, etc. Y eso hay alguna tendencia a delegarlo en otras personas y esas otras personas que son los pacientes, esos son psicólogos, enfermeras, etc. Pero algunos pacientes, la mayor parte de las veces, esperan unos mínimos del propio médico, del propio profesional. Dentro de los profesionales, cada uno es muy diferente, independientemente de la especialidad. Pero sí que el trabajo de los años con los oncólogos, en mi hospital, en el clínico, sí que han mostrado una sensibilidad a ese contacto entre nosotros, a tenernos ahí, muchas veces convencernos de que dentro de las peticiones de programas de enlace, de programas de colaboración, oncología estuviera siempre representada y realmente lo han conseguido. Ahora está Tirso, pero han sido otros compañeros. Por último, decirte que efectivamente lo de la información es muy importante, la técnica también. Robert Buchmann fue muy exitoso en su momento porque fue un oncólogo el que le dijo a los oncólogos aspectos. Pero también es verdad que recordamos a las personas que aquí en España están liderando desde hace mucho tiempo el tema de comunicar no malas noticias, sino noticias graves, noticias serias. Que esto de dar estas noticias y de posicionarse con el paciente, con las familias, es todo un arte. Es un arte de la medicina y una medicina humanística. Eso es mi reflexión. Claro. Y quiero, tal vez, no sé cuánto tiempo tenemos, pero terminar que gracias, nosotros, o sea, hace 2 meses
perdimos a la pionera de nuestro programa, que es Jimmy Holland. Jimmy Holland era una mujer de Texas, casada con el oncólogo famoso James Holland, que fue el que empezó con las quimioterapias, a mezclar quimioterapias. Tiene 91 años, él. Ella falleció el 24 de diciembre. Gracias a Dios estaba rodeada de toda su familia, de sus nietos, sus hijos y su esposo. Y con una copa de vino se mareó y murió, así. Esta mujer creó este interés en la psiconcología porque cuando ella estaba en su casa llegaban todos los oncólogos y todos los oncólogos empezaban a hablar de la quimioterapia en niños, de la leucemia y esto. Y una vez ella sentada allí le preguntó a su esposo y a los otros compañeros, ¿y quién les escucha a los pacientes? ¿Quién se dedica al sufrimiento del paciente? Esa fue la pregunta del inicio de la psiconcología. Entonces, yo creo que es algo que tenemos que recordar constantemente. El paciente que está enfrente de uno puede ser tu mamá, vas a ser vos probablemente. Porque yo le digo a mi paciente, hasta ahora, que yo sepa, no lo tengo. Hasta ahora. Yo no sé si está ahí, ¿cómo se llama? Con burbujitas adentro, porque no lo sé. Pero sí uno aprende tanto de solamente escuchar al paciente. Es una historia, es algo que yo creo que mi vida cambió desde que entré a ese hospital, y no por el hospital, los pacientes me han enseñado. Y... Bueno, yo tuve una pregunta. seguiré. El concepto que se llama enfermedad tumoral, que hablábamos antes, ¿no? Es cuando llegue a nivel de pronóstico, cuando el enfermo no sabe su pronóstico y pasa a cuidados paliativos, y muchas veces el profesional de cuidados paliativos se ve con la obligación de informar sobre el pronóstico en una expectativa de vida de semanas. El paciente no procesa toda esta información, ¿no? Entonces se empieza a llamar encarnizamiento moral, ¿no? Esto es una reflexión sobre los pacientes que son sometidos a ensayos clínicos fase 1, ¿no? Donde realmente, como bien sabes, se intenta buscar una respuesta a una estabilidad de la enfermedad, ¿no? Y en algunos centros de experiencia de desarrollar un plan de atención avanzada a este enfermo, ¿no? Digamos, el tratamiento, digamos, experimental, ensayo clínico, se activa un programa de atención de cuidados paliativos, de atención psicosocial, social, etc. En Memoria tiene programas de atención avanzada para pacientes en ensayos fase 1. En Memoria tenemos un grupo bastante grande de cuidados paliativos y realmente son tan buenos, tan preparados para dar terapia. Desgraciadamente, la idea de nuestro hospital es curar, ¿no? Es aquello enfocado en curar. Vienen todos los pacientes que tienen enfermedades súper avanzadas, entonces Memorial ofrece miles de estudios, ¿no? Creo de que el enfoque es tan en la cura que cuando ya no puede hacerse nada por el paciente, hay un abandono, una experiencia de abandono del paciente. El paciente se siente abandonado porque el enfoque es, si no es fase 2, es fase 1, es 3, cualquier cosa, siempre van a tener algo para sacar de la bolsa, ¿no? De tratamiento. Pero cuando ya no hay más que hacer, el médico, pues, desgraciadamente ha estado dando tanto, ¿cómo se llama?, esperanza al paciente, que el grupo paliativo no ha estado penetrado desde el inicio. Y entonces llegan a mandar a los pacientes a cuidado paliativo ya en abandono y es un trauma. Nosotros hemos empezado en la parte del trasplante de médula ósea. Creamos hace 2 años, hace 1 año y medio, creamos un grupo por una enfermera que empezó a decir, tenemos que empezar con estos pacientes. Estos pacientes vienen al hospital supuestamente por 21 días, ¿no?, a tener un trasplante. Y pasan a veces meses, hay pacientes que se mueren ahí, pero cuando entran con la idea de que va a ser ese trasplante de médula ósea te va a curar. No vienen con idea de que, probablemente, no, ellos van a entrar a esa cosa tan seria que para la cura de la leucemia o linfoma o mieloma, ¿no? Entonces, basado en experiencias malas que tuvimos de pacientes, de que nunca se habló, o si se habló el paciente no escuchó muy bien, o
o realmente no hubo una discusión grande del 45% o del 40% de probabilidad de muerte, nosotros empezamos a crear este grupo que se llama Palliative Care Task. Y está una oncóloga, siempre se llama el oncólogo primario del paciente, está un médico de trasplante de médula ósea, estoy yo como psiquiatra, tenemos trabajador social, tenemos enfermeras que son con licencia y tenemos, bueno, y este es un grupo, ¿no? Lo que hemos hecho es de que la enfermera, que está la enfermera, o sea, general, que cuida al paciente y empieza ella a sentir de que hay un problema con el paciente y la familia y que empiezan a ver que el paciente realmente está muy mal, ¿no? Y que probablemente pueda morir. La enfermera llama como una llamada de auxilio y pone una consulta diciendo, necesito que este paciente ustedes lo vengan a ver. Entonces, ese es algo nuevo que ha salido porque ahora lo que estamos pidiendo es de cada vez que entran en trasplante de médula ósea, es de que se hable de que, bueno, en caso de algo pasa, usted quiere firmar esto de no resucitar o de no entubar, porque muchos pacientes pasan meses, ahí la familia no sabe. Entonces estamos tratando de cambiar un poco ese tema y al principio había un poco de resistencia de los médicos del trasplante de médula ósea, pero una de ellas le entendió y dijo, no, esto lo tenemos que hacer ya. Entonces cada vez que hay un caso muy difícil, la enfermera tiene el poder, otra vez, ella tiene la voz para decir, necesito que alguien venga a ayudarnos y estudiamos el tema con el médico que representa al paciente, no necesariamente el de la médula, el trasplante de médula, pero el médico, y entonces como grupo manejamos lo de la familia, los conflictos, lo del paciente, etc. Eso es algo nuevo, pero sí tenemos un grupo muy grande. Sí, doctora. Sí, yo quería preguntar sobre cómo de precisos es en Estados Unidos sobre el pronóstico que cuando el paciente pregunta por él sobre cuál va a ser su futuro, las previsiones de supervivencia, porque desde aquí, desde nuestra cultura, tenemos entendido que en Estados Unidos se informa mucho con detalle sobre esas oportunidades de supervivencia que un paciente con una enfermedad en un estadio concreto puede tener. Aquí en España, en nuestra cultura, la tendencia es a no afinar mucho, a ser un poco preciso. Yo particularmente, la verdad es que procuro no serlo, porque creo que las posibilidades de equivocación, el fallo de no acertar son muchas, ¿no? Las estadísticas están muy bien, pero luego el paciente, cada uno tiene la suya y hay muchas veces que vemos resultados sorprendentes en positivo y en negativo. Entonces, ¿cómo están estos temas en Estados Unidos en cuanto a pronóstico? Bueno, yo le puedo hablar acerca de Sloan Kettering, ¿no? Porque es el único hospital que tengo la experiencia. Sí, todo depende del médico. Tratamos de ser lo más posiblemente informador para el paciente. Yo creo que hay una mezcla de dar información y dar esperanza, y probablemente es la ansiedad de nosotros como médicos. Queremos salvar a todo el mundo, ¿no? Los médicos van a curar, no van a hacer cuidados paliativos. Ese es un tema que nosotros hacemos como psiquiatras allá. Pero entonces hay mucha información, pero también, y la información es balanceada dependiendo del caso. Digamos, yo veo mucho pacientes con cáncer de páncreas. Hace poco probablemente él falleció mientras estoy acá, o probablemente no, 9 años con cáncer de páncreas. Y cuando él llegó al hospital, fue paciente de una de las mejores y reconocidas, la doctora Riley, famosa en el área del páncreas, llegó él con metástasis, que le tenía en el hígado y tenía en el pulmón. Y ese hombre ahora tiene 82 años y fue uno de los pacientes de estar con quimioterapia. Bueno, este es el único que conozco 2 que han llegado a 10 años. Sin embargo, yo creo que en ese caso hablan muy claro y los pacientes ya saben, ¿no? De que tienen muy mal pronóstico. Pero aparte de eso, vienen con toda la esperanza de este es el medicamento, este es lo último que estamos teniendo, y han habido unos cuantos pacientes. Entonces hay esperanza ahí, porque realmente el pronóstico es bastante mal. En caso de los trasplantes de médula ósea,
hay como un medio conflicto entre los oncólogos hematólogos y el trasplante de médula ósea. Los oncólogos y hematólogos prefieren no mandar al paciente a trasplante, especialmente, bueno, el trasplante de autólogo es diferente al trasplante alógrafo, ¿no? Pero hay un poquito de como miedo del médico de mandar a los pacientes para un trasplante. Y yo creo que ¿cómo se llama? El médico de trasplante tiende a ser bastante optimista. Tan optimista que a veces yo tengo que dar mucha educación con mis pacientes. O sea, a veces tengo que empezar desde cuánto tiempo van a estar en el hospital, de prepararlo el caso, hay que prepararse para 21 días, pero prepárate para 2 meses, por si acaso, o prepárate para mes y medio. Y también tengo que reforzar el alimento, el cuidado, o sea, el tener el cuidador. Hay muchas cosas que el médico no lo explica, solo le explica, tenemos que hacer el trasplante de médula ósea. Entonces, varía la información, dependiendo de cómo, pues son humanos y hay muchos que no quieren hablar y prefieren que el otro médico es el que se dedique a dar más información. Bueno, pues vamos a terminar. Yo creo que se ha visto que está claro que el tema de la comunicación médico-paciente y paciente-médico es un tema que preocupa, que interesa. Está claro que hay algo que está cambiando poco a poco en nuestro entorno, en nuestros médicos. Aquí hay muchos doctores y es un día difícil de convocatoria. Y bueno, con iniciativas como estas, con apoyos como los vuestros y con interés por parte de todos los pacientes, de los médicos, de los familiares y todos, creo que se va a avanzar y iremos mejorando. Gracias. Gracias a ustedes, gracias a todos, mi equipo, gracias por ayudarnos, gracias por tenernos acá y sobre todo gracias a los pacientes por haber venido. Acuérdense que ustedes son los libros de nosotros. Nosotros podemos leer cualquier libro, pero la historia de ustedes es la historia que nos enseña a nosotros y nos hace más humanos y nos baja los pies sobre la tierra, creo. Porque esa humildad solamente yo creo que es enseñada a través del sufrimiento de nuestros pacientes. Gracias.